¿Quién quiere hablar sobre la responsabilidad disciplinaria? ¿Qué es lo que entendió la clase pasada? Donde hicimos el esquema, a grandes rasgos ya, porque esta es materia que ustedes claramente van a tener que estudiar y, y van a tener que desglosar y entender de mejor manera. Pues, así que a grandes rasgos lo que entienden con la responsabilidad disciplinaria. Ya, pues sí, no es tan difícil. Participe, sí. Esta es la instancia en la que nosotros nos podemos equivocar, no después cuando estemos trabajando, así que hay que tener personalidades de las cosas. Es viernes, hagámoslo entretenido. Profe, disciplinaria es cuando no cumple con los códigos de ética profesional que le exige su profesión. Sí, pero aquí no existe un código de ética, ¿ya? Para que se saque como la palabra código de ética. Bueno, Pero cuando, va por ahí. Va cerca, cuando cerca, incurre cerca. en Cuando hablamos de responsabilidad disciplinaria, ¿qué se le viene a la mente? ¿Qué es la responsabilidad? Vean los más fáciles, vean que esto sea práctico. Responsabilidad. Yo tengo que cumplir algo. Si yo incumplo a eso, me van a castigar, me van a sancionar. Eso es. Pero ¿qué cosas qué funciones tengo que incumplir para que me castiguen con la responsabilidad, me sancionen con la responsabilidad disciplinaria? ¿Cuál va a ser ese incumplimiento? ¿Quién la sanciona? Dígame. los principios que debe regir. De a uno, ya, levanten la manita para que después no sé. Principio de probidad, ¿no? Los principios por los cuales debe regir su función. No, pues acuérdense que vimos funciones básicas como el 440, el 426. Las responsabilidades de vida, ¿qué vienen? La falta de obligaciones. ¿Cómo? A las obligaciones. ¿A las obligaciones? De sus funciones. Sí, pero ¿a qué función en específico lo van a castigar con la responsabilidad disciplinaria? De celeridad, de esas que vimos ayer, veracidad, Neida, ¿me escucha? Profesora, disculpe, eso es son. ¿Aló? ¿Te escucho? Sí, lo que pasa es que ando en una micro, por eso no quiero volver. Mire, creo que las funciones disciplinarias son también cuando las acciones del notario perjudican a lo que es la tercera persona. En este caso, va en contra. Usted dijo ayer una palabra que no me acuerdo ahorita, que daña lo que es el peculio, como decirlo de alguna manera, de una persona civil, o va en desmedro de lo que es el bienestar de una persona civil, algo así. No me acuerdo ahorita exactamente cuáles fueron las palabras que usted utilizó. Creo que Esa es allí la también se responsabilidad civil. Esa es la responsabilidad civil, no tiene nada que ver con la responsabilidad disciplinaria. bien. Miss, ¿podemos ver? ¿Me escuchó? ¿Por qué se escuchan como robots? Se escuchan súper Jefe, yo voy mal. mire, voy a ¿Puedo hablar? cerrar aquí porque me escucho bien.
Las voy a silenciar. Espérenme. Por favor, esperen. Las personas que están hablando que es Guadalupe y no sé quién es la otra persona, no se escucha bien, se escucha como un robot. Se escucha súper mal. ¿Nos pueden dar la opinión nos pueden dar la opinión por el chat, por los mensajitos que se ponen acá abajo? Yo los leo. Porque la verdad que no se escuchan igual que un robot. No se entiende nada incluso. Tienen muy mala señal. Pero escríbanlo en el chat y yo se los leo. Y no se preocupen, yo se los voy leyendo. Profe, ¿Quién es? Ingrid, Ya, cuénteme. el notario, no estaba, el Código Penal, artículo 193, ¿puede ser sancionado? Damos la responsabilidad disciplinaria. No, Lo dijo que está en el 444 y 440 del Código Orgánico Tributario, Tribunales, Ya, el Código Orgánico de Tribunales. Ahí están las responsabilidades disciplinarias. ¿y cómo son sancionadas? Son sancionadas con suspensión del cargo, exoneración Ya, y exoneración del mismo, suspensión y amonestaciones, algo así. Y censura. ya. Perfecto. Es importante que cuando estudian puedan esta responsabilidad la vimos en el esquema, acuérdense. La vimos en el esquema. Siempre que se incumplan ciertas formalidades de los requisitos, ya de una escritura pública u otros requisitos de los artículos que estaban contemplados acá del Código Orgánico de Tribunales, se va a hacer responsable el notario disciplinariamente. La disciplina, de cierta forma, se llama responsabilidad disciplinaria al que tiene que tener un buen comportamiento en cuanto a sus funciones, pero sus funciones de forma, ¿ya? Por eso que es una responsabilidad que es interna. Por eso que la sanciona la Corte de Apelaciones, que es distinto al daño que le va a provocar a una persona como la responsabilidad civil o la responsabilidad penal. Dice señora Sonia, profesor, las infracciones y sanciones establecidas en el artículo 440 del COI, cuya conducta está sujeta a la amonestación, censura o suspensión. Exactamente. Está en el 440 y están varios artículos también, pues, relacionados a las escrituras que dejan de ser escrituras públicas también. ¿Ya? Eso es súper importante que tengan claro las tres diferencias de las sanciones. En cuanto a las conductas, más que nada, la civil es un perjuicio o un daño patrimonial, la disciplinaria son malas conductas que tiene el notario frente a actuaciones o actos que se están realizando de forma, ¿ya? Y la penal obviamente es un delito, ya sea la falsificación de un instrumento público, ya sea utilizar la firma de otra persona, haber engaños, ¿me entiendes? Otro tipo de delitos que son sancionados penalmente. En un juzgado de garantía o penal. ¿Ok? Todas tienen sus sanciones. Por la sanción civil va a tener la indemnización de perjuicio, que pague el daño patrimonial al que se llevó a cabo. La responsabilidad disciplinaria va a tener la suspensión o la exoneración del cargo. La responsabilidad penal va a tener la pena accesoria, aparte de la pena principal, va a tener la pena accesoria de que esté inhabilitado para poder realizar cargo público durante, no sé, 5 años. Entonces tienen que hacer bien los esquemas. Hagan un esquema de la responsabilidad civil, que es poco lo que hemos visto, y de la responsabilidad disciplinaria y de la responsabilidad penal. Hagan los esquemas, tipos de delito, tipo de conducta y la sanción.
Eso es súper importante. Se confunden con la responsabilidad disciplinaria con el elemento de la profesional. Se confunden con eso, con la ética. ¿Ya tienen más dudas con respecto a las responsabilidades? Ya, Entonces, la responsabilidad penal, perdón, ¿Mm? la encontramos en el 440 y 193. ¿Sí? El 440 va de la mano con la misma disciplinaria, ¿ya? Es por falta de requisitos de los instrumentos públicos, las escrituras públicas. Este es un ejemplo, hay muchos otros ejemplos. Y el 193 obviamente es la pena, que era el presidio menor en su grado máximo y presidio mayor en su grado medio, presidio menor en su grado máximo y presidio mayor en su grado mínimo. Esa era la pena. Y obviamente también la pena accesoria de la inhabilitación especial perpetua para el ejercicio del cargo. Ah, ya. Casos en materia penal: la falsedad, la violación del secreto profesional y la destrucción u ocultación del documento público. Esos son casos por los que son sancionados. O sea, obviamente si nos vamos a un caso práctico, no sé, por el caso del testamento, ¿ya? Nosotros vamos a, va esta un usuario lleva un testamento cerrado, ya donde las partes no conocen las disposiciones que tiene ese testamento, lleva los dos testigos, se da fe, se certifica el testamento con el día, la hora y la fecha en que se realizó el testamento, se deja en un sobre y se guarda en custodia del notario público, de la notaría. Fallece esta persona, los dos testigos dicen que existe este testamento y resulta que el testamento se perdió. El notario estaba coludido con uno de los herederos, a los cuales no estaba dentro del testamento y se perdió. Hubo un robo del testamento, un acuerdo malicioso, una conducta irreprochable frente a esta situación. Pero fue con la intención positiva de causar daño, de que ese testamento no se leyera. Eso ya es un delito, es penal. ¿Me entienden? Eso ya es en custodia. Más que, obviamente, también el falsificar firma, también, obviamente. Es un delito, también son delitos. Em, la violación del secreto profesional también, de que él divulgue ciertas cosas que se dejaron como en secreto bajo su custodia, como lo mismo del testamento cerrado. Que él vaya y divulgue lo que dice ese testamento, que lo abra después, que abra el sobre después y vaya y le diga a las otras personas que no están dentro del testamento de que existe este testamento. Y obviamente es la falsedad, falsificar una escritura de compra-venta, falsificar cualquier acto que sea realizado a través de escritura pública. Quiero que entiendan que en los delitos, en las faltas, se sancionan por los instrumentos públicos y las escrituras públicas. Un instrumento privado, ¿por qué no se va a sancionar? Porque no queda registro de él, ¿ya? Porque no se pide como requisito de la esencia o solemnidad. Ahora, si las partes mintieron o no en un contrato de arrendamiento, a lo que va a llevar a cabo este contrato de arrendamiento, a lo que va a producir efecto, que lo más probable es que no produzca efecto en caso de un incumplimiento. O sea, que vamos a demandar si los dos mentimos, ¿me entienden? Esos contratos que se hacen ficticios y todas esas cosas, po.
Así que, bueno, esos son ejemplos de materia penal y son sancionados en un juzgado de garantía o en un juzgado oral en lo penal. ¿Y cómo son denunciados estos actos? Son denunciados a través de la fiscalía. La fiscalía es el ente que investiga estos tipos de delitos. ¿Ya? Obviamente ellos tienen un plazo de investigación 60, 90 días, donde después se va a formalizar la investigación ya con pruebas concretas de que el notario público ha realizado actos maliciosos en ciertos instrumentos que han sido, puede que sea una vez o que han sido reiterados en el tiempo también. También es posible que sea sujeto de investigación porque ya lo ha hecho una, dos, tres, cuatro, cinco veces, ¿ya? El mismo notario. Y posteriormente, obviamente, posteriormente a que sea formalizada la investigación, ya se piden las medidas precautorias, ya sea de arresto domiciliario, ya sea de reclusión nocturna. ¿Por qué se piden las medidas precautorias? Para que no haya interposición en la investigación, no se perturbe la investigación, no hayan inconveniente, de que él deje de llamar personas, de que oculte información. Y por eso también se suspende del cargo inmediatamente, pues, para que la investigación sea libre y él no pueda ocultar más información de todos estos actos maliciosos que él ha hecho. Y posteriormente, obviamente, va a pasar ya a la audiencia. A la audiencia ya definitiva, porque puede ser un juicio, un procedimiento monitorio, puede ser un procedimiento simplificado, o si el delito ya es gravoso y ya ha falsificado muchas personas y son muchas las personas que están intervenidas, o es una persona y el delito es muy gravoso, va a pasar a un juicio de lo penal, donde va a ser castigado con una pena. Como les había dicho anteriormente, las penas son proporcionales en cuanto a los delitos. No lo puedo sancionar privado de libertad si no sé, si ocultó un documento, ¿me entienden? Em, por eso que las penas son de presidios. Presidio menor, que son de 541 días, 3 años, que casi son la mayoría de las penas. O multas. Y eso es lo que se ve en materia penal. Así es el procedimiento en materia penal. Y así es el procedimiento también con los funcionarios que hacen con los trabajadores de notaría que hacen falsificación de los actos, de actos que se realizan en una notaría, no solamente el notario. O sea, si usted está incumpliendo también y está falsificando, y el notario, usted se da cuenta que el notario ni siquiera lee lo que usted está haciendo, eh, el notario no solamente puede despedirlo de su cargo, sino que también lo puede denunciar ante Carabineros, después pasa a la Fiscalía y el mismo proceso de investigación y también va a ser sancionado, castigado con una pena y también va a ser inhabilitado para poder trabajar y desempeñarse en cargos públicos, ya sea perpetuamente o por 5 años, por 10 años, ahí dependiendo del tipo de delito. Pero esa es la función principal en cuanto a la tramitación de materia penal. ¿Ya? Es súper grave porque a nadie le gustaría estar involucrado en una investigación en fiscalía, o sea, ser investigado de cierta forma. Y como trabajadores no solamente van a perder el trabajo, como les digo, sino que también van a estar con una pena y con sus antecedentes también ahí con un delito establecido. Donde ustedes vayan a trabajar, se los van a pedir y va a aparecer falsificación de instrumento público o XXX, ocultamiento de antecedentes públicos. Todo eso lo detallan en el documento de antecedentes penales. La pena, o sea, sí, el delito sí lo detallan en los antecedentes penales. Ya, profe, perdone, ¿me puede dar los artículos de la responsabilidad civil que no los anoté, perdone? Es que no vimos la responsabilidad civil a fondo.
Solamente hablamos de la responsabilidad civil, de que había un vacío en la ley, porque no se sabía de cierta forma quién conllevaba la responsabilidad civil. Pero hay doctrinas que señalan que la responsabilidad civil es demandada al notario, al dueño de la empresa, y subsidiariamente responde también el trabajador que cometió el error, ¿me entiende? Pero hay un O sea artículo que súper bueno de la ahí responsabilidad civil. queda como lagunas allí. Claro, quedan como ciertas lagunas, pero miren, acá hay un tema de responsabilidad civil que yo la busqué la otra vez. Y dice así, la responsabilidad del notario por el hecho del otro. Porque eso es lo que pasa, o sea, no solamente el notario siempre va a responder, pero por el hecho que quizá hizo el trabajador, ¿me entienden? El trabajador en este caso fue quien cumplió. Entonces dice este artículo, no todo está resuelto al definir que la regla general será el estatuto contractual si se constatan los elementos de esa fuente de las obligaciones, pues el notario en el desempeño de sus funciones puede actuar en forma directa o por funcionario de la notaría, lo que exige el análisis de la responsabilidad por el hecho ajeno o propio. Si se trata de la hipótesis de responsabilidad extracontractual, la solución parece sencilla, pues el notario es responsable por los actos de sus dependientes en conformidad al artículo 2320 del Código Civil. Entonces, ¿qué nos está diciendo acá? Que la responsabilidad extracontractual, el notario va a responder por el incumplimiento de la persona que es dependiente. Profesora, ¿cuál es el artículo? Disculpe. El 2320, pero del Código Civil. Siempre y cuando la víctima logra acreditar que incurrió dicho funcionario en un acto negligente o doloso que causó un perjuicio, acreditado el vínculo, se presumirá culpable el notario, quien deberá aportar la prueba de su diligencia, siendo una exoneración de responsabilidad difícil de configurar. En este tipo de responsabilidad se ha transitado desde una responsabilidad por culpa presunta, tercero civilmente responsable, hacia una vicaria, es decir, objetiva del principal, al menos en los ámbitos empresarial. Respecto a dicho vínculo de dependencia, las dudas que pueden surgir son aquellas relativas a si el acto culposo o doloso se ejecuta dentro de las funciones, sobre todo tratándose de ilícitos penales que pueda cometer un funcionario a espaldas del notario, defraudando la confianza de su empleador. La solución debiera ser la misma que en el caso de la responsabilidad del empresario por el dependiente, siendo solo necesario que haya ejecutado el acto ilícito en ocasión de sus funciones, aunque escape en las mismas, pues delinquir nunca estará dentro de sus funciones. Es la misma idea que se ha defendido para justificar la responsabilidad del médico por el hecho de otro, siendo el elemento determinante que el funcionario dependiente haya sido introducido por la voluntad de quien debía ejecutar la tarea o función. En el caso del notariado es más patente, pues dichas funciones le son encomendadas por la ley y solo él, por su voluntad, introduce un grupo de personas bajo su subordinación que ayuden a cumplir esas tareas cuyo monopolio legal detenta. No podría entonces usarse bajo la idea de que el funcionario no ejecutó las funciones delegadas, pues fue su propia voluntad que en la ejecución de las funciones que le son propias intervino el tercero. Y acá está lo que les decía yo de la demanda subsidiaria. Cuidado con los micrófonos. En cuanto a la posibilidad de demandar en forma solidaria a ambos, el notario y el funcionario, si bien es discutible la aplicación del artículo 2317 del Código Civil, en atención a que no se tratara de un solo acto, sino de dos ilícitos, siempre cabría el derecho a repetir del notario contra el funcionario en virtud del artículo 2325 del Código Civil, o la estimar que se trata de una obligación insoluble.
Pero de cierta forma lo que dice acá es que el notario va a responder de igual forma del acto o del hecho del otro. ¿Ya? Entonces, por eso que hay ciertos vacíos en lo que es la responsabilidad civil, ¿ya? Porque abarca mucho lo que es la ley civil, pues hay muchas aristas. Pero va a responder como si fuera empresa, porque al final de cuentas lo que la notaría trabaja como una empresa. Entonces, ¿a quién se va a demandar de la empresa? Al representante legal de la empresa. Y solidariamente se va a demandar al funcionario que cometió dicho acto. Pero siempre que exista una responsabilidad contractual o extracontractual. Profe, pero es que todos los documentos pasan por la mano del notario, se supone, ¿no? Por eso es que es responsable civil, penal y contractual. Claro, se supone que todos los documentos debiese revisarlos el notario, pero el notario yo creo que de cierta forma no está pensando que lo van a engañar sus funcionarios también. Pues, o sea, se le castiga ¿por qué? Porque es es una negligencia no revisar la documentación, pero entiéndase que un notario puede tener una persona de confianza y esa persona no era tan de confianza como él pensaba, como, no sé, un notario suplente y está cometiendo actos ilícitos y el notario no tiene conocimiento de eso, va a responder él porque la empresa es de él. Civilmente. Civilmente es difícil probar la responsabilidad. De forma penal no es tan difícil. ¿Ya tienen más dudas con respecto a las responsabilidades? A los principios de legalidad, de veracidad y de profesionalidad. Es súper buena esta materia, yo la encuentro súper entretenida. No sé si ustedes, la verdad. Ya. Eh, Bueno, esto es lo que entraría en la prueba, ¿cierto? Entraríamos hasta el punto 8 de la segunda unidad, que son los casos prácticos que realizan en una notaría. Hasta el punto 8 de... Casos prácticos que se realizan en una notaría. No, yo decía de los principios de ética profesional, porque toda persona cuando se gradúa ve una materia que se llama ética profesional, igual el notario, porque el notario es abogado de profesión. Y en esos principios está todo eso de que usted mencionó, de los principios de la responsabilidad, de la veracidad, de la profesionalización. Pasa que están como más amplios. Claro, pero el de la veracidad no tiene nada que ver con la ética profesional. El de legalidad no tiene nada que ver con la ética profesional. El de profesionalidad lo podríamos relacionar con la ética profesional, porque es cómo va a desempeñar sus funciones. Pero el de veracidad tiene otro fundamento. El de legalidad busca otro fundamento. Mm.
Ya. Acuérdese que el de legalidad y el de veracidad van en el acto o contrato, en el acto o hecho que nosotros vamos a realizar, o contrato que vamos a realizar en la notaría. Esos van en esa parte. Y acuérdese que el de profesionalidad va en la persona. Entonces ahí podríamos incluir la ética de la persona. Ese es Ya, como ahí iría externo. de la mano. Ese es como externo. Claro, Y los dos son de contenido. exactamente. De forma del contrato, contenido del contrato, de lo que cómo tenemos que hacer por el contrato, las formalidades. ¿Y cuál es la función que cumple el notario? Pues el notario cumple la función de fe pública. Entonces el principio de veracidad consiste en que el funcionario debe establecer que ese hecho que yo estoy realizando en la notaría es verdad porque lo hizo frente a mí. ¿Me entiende? Y el de legalidad es el acto todas las actuaciones que nosotros podemos hacer que no vayan en contra de la ley, que no vayan en contra del orden público, que no vayan en contra de la moral. Y que en definitiva que estén regulados por el ordenamiento jurídico. Entonces, por eso que van de la mano estos dos principios en el acto, porque quedan establecidos. Ahora, la otra es la función que cumple el notario en el principio de profesionalidad, en cómo yo tengo que actuar frente a las partes. Que tengo que actuar de forma imparcial y ahí va dentro de la ética profesional. Pero la ética profesional es cómo actuar en cuanto a los incumplimientos que yo tengo como deberes de mi cargo. Esa es la ética profesional. De ejemplo, un acto de ética profesional en mi caso sería no pololear con un alumno. ¿Me entienden? Va dentro como de la ética, la moral, cosas, buenas costumbres que yo tengo que hacer mis principios. No insultarlos, no realizar malos actos. Pero en el de profesionalidad tiene que ver con la forma en que yo actúo frente a las partes y uno de los requisitos de la profesionalidad es que yo tengo que actuar de forma imparcial. Yo solamente tengo que ser testigo de lo que estoy viendo y constatar de lo que yo estoy viendo sea verdad. Y si yo veo algo, una falta ante eso, o que una persona está usando la fuerza ante eso, o está manipulando a otra persona para que celebre ese acto contrato, el notario tiene que actuar imparcial. Es decir, tú no puedes firmar porque no estás de acuerdo o porque está siendo manipulado. Tienen que llevarlo más a la práctica, ¿ya? Traten de llevarlos, todos los actos, todos llévenlos a la práctica. La funcionaria de notaría, cuando van a firmar una escritura, por ejemplo, de compraventa de un inmueble, vámonos a un ejemplo más drástico, más pesado todavía. ¿Ustedes conocen los usufructos? Sí. ¿Ustedes conocen las compraventas con usufructo? Sí, profe. Ya. La compraventa con usufructo, yo te vendo mi propiedad a la señora Ada, pero la señora Ada no me va a poder sacar de esa casa hasta que yo me muera. Ya, al menos que yo renuncie a ese usufructo, a ese derecho de quedarme en esa casa hasta que yo me muera y recién la señora Ada va a poder hacer uso de esa casa, porque la señora Ada va a ser la dueña de la casa, pero yo voy a tener el goce y el uso de la casa, no la disposición. ¿Qué va a pasar? Si yo voy, la señora Ada me lleva a la notaría a mí, yo ya estoy viejita, 70 años, me lleva a la notaría y hace la renuncia del derecho del usufructo. Entonces la notaria me va a preguntar a mí, ¿usted sabe lo que está firmando? Y la señora Ada, póngase que me había dicho, no sé, porque me estaba firmando un poder no sé, para cobrar la pensión. Imagínese, ya algo así súper fuera del sentido. Y la notaria, y ella le va a decir, ya, usted está firmando eso. La notaria le va a decir, no, usted está renunciando a un derecho de usufructo. O sea, usted está renunciando al derecho de quedarse en esa casa hasta que usted fallezca. Entonces le está dando todos los atributos del dominio a la otra persona. Ya no va a tener una limitación a ese dominio. Ya va a tener el uso, goce, disposición. En cambio, con el usufructo, la señora tiene el uso y goce. El vivir en esa casa hasta los últimos días de su vida. ¿Me entienden?
Sí. Entonces, ¿cómo tiene que actuar la asistente de notario? Va a ir donde el notario y le va a decir el acto que está haciendo. El notario tiene que actuar de forma imparcial y decir, usted no se puede firmar este acto porque una de las partes no tiene consentimiento en él, porque no tenía conocimiento de lo que iba a firmar. No puede decir, ya, pues Federico, mi gato estudioso. No puede decir, no, fírmelo nomás porque lo tiene que firmar, porque él es amigo de la señora Ada, pues, se imaginan, ya eso ya no correspondería. No le puede dar veracidad a algo que una de las partes no está de acuerdo en hacerlo, no tiene conocimiento de lo que va a hacer. No, ya. ¿Entendieron la figura con respecto al... Ya, pues. Denme un segundo, voy a sacar al mi gato. Disculpen. Ya, papito. Ya. A eso tiene que ver el principio de profesionalidad. El de hacer lo correcto. Por eso que le digo a la señora, no sé quién me habla de la ética, por eso que le digo que sí va de la mano con la ética. Pero no así el de legalidad con el de veracidad. Porque el de veracidad es mi función. El de legalidad es por el cual yo me tengo que regir. Y el de profesionalidad es cómo yo tengo que actuar. En palabras sencillas. ¿Entendieron en palabras sencillas? ¿Entienden? En palabras súper sencillas, con lo que explicamos recién. Y el de la profesionalización es que el funcionario debe actuar de una forma imparcial, de no causar daño a ninguna de las partes. Exactamente. Eso es. Eso es. Ah, deja eso, yo lo voto después. Yo lo voto luego. Vas a decir después que llegas haciendo esto y lo otro. Em, Miren, acá hay un concepto súper bueno y entendible de lo que es la imparcialidad. Escuchen, la persona imparcial debe tener capacidad de juicio, decidir bajo presión, anticiparse a las consecuencias, tener templanza en la relación con las demás personas, lo que significa ser capaz de autorregularse y actuar con moderación ante situaciones inesperadas. ¿Se dan cuenta que coincide con el ejemplo que yo les di recién? Sí. Ese caso siempre de preguntarle a las partes, siempre lo hace el notario.
En realidad el notario no tiene mucho la- vínculo con las partes, son re pocos los notarios la- de los que... No, pero igual me imagino que le dice a sus de la oficina, a los demás funcionarios, trabajadores, Sí, pues por porque supuesto. si vas a si llevas algún documento, igual te invitan a que leas el documento detenidamente y eso ya es parte de una imparcialidad. Exactamente. Exactamente. O sea, lo que yo, por ejemplo, siempre me he dado cuenta en las notarías es que le preguntan a las personas, ¿usted sabe lo que está firmando? Sí, ¿usted sabe que es una compraventa de un bien inmueble, que usted está vendiendo esta casa de tal propiedad? Y la persona te dice, sí, ya, perfecto. Y así sea viejito, adulto, joven, igualmente le hacen la misma pregunta. Sí, igualmente les hacen la misma pregunta. ¿Por qué? Porque existen los engaños, po, los engaños de las personas que son malas también, porque de los nietos, a veces los hijos que quieren quedar con propiedades de los abuelitos. Dicen, no, si me vas a hacer, no sé, por un derecho real de uso y al final lo que están haciendo es venta de la propiedad, pues, ¿me entienden? Profesora, disculpe, Rosina por acá. ¿Se acuerda que el otro día le hice esa acotación que ahora pedían un certificado de un geriatra o de un médico que acredite que la persona estaba en su sano juicio? Sí, claro, lo que pasa es que eso es para probar la capacidad, pero no para probar el conocimiento de qué se trata el contrato o el acto que él está firmando. Mm, ¿Ya? Yo con eso pruebo de que tengo razón para poder firmar cualquier acto o contrato. Pero eso no quiere decir que yo tenga conocimiento del acto de contrato que yo voy a firmar, porque puede ser posible que yo tenga mucha razón, pero me estén engañando y no tenga conocimiento de lo que estoy firmando, pues, ¿me entiendes? ujú. Como Sí, por esa ejemplo, señora que le digo que era mayor, porque a mí me pasó ese caso, yo trabajaba en un estudio jurídico No, pero tiene que... y, y me pasó ese caso de que la señora no sabía que iba a firmar la renuncia de un derecho real de uso, al final la señora se puso a llorar ahí. Y yo le pregunté, siendo procuradora en ese tiempo, antes que firmara, y le dije, ¿usted sabe lo que está firmando? Porque me había llamado mucho la atención el tema, pues. Conversando con la señora antes que llegara la otra parte, que era como la hijastra, me acuerdo. Y mira, les voy a contar bien el caso, para que ustedes se den cuenta que hay gente mala. Eran un matrimonio de a dos abuelitos que no pudieron tener hijos y adoptaron a esta niña de un familiar. La adoptaron, pero no legalmente, sino que era como sobrina de otro familiar. El abuelito, antes de fallecer, le cedió la casa porque no tenían hijos y no tenían heredero. Pues ustedes saben qué pasa cuando no tienen heredero. bueno, normalmente pasa al Estado. Sí, Claro, pasa al pasa al Pasa a la fisco. fisco. familia. Entonces, ¿qué pasó en este caso? El abuelito dijo, ya bueno, ya nos cuidó a nosotros en vida, siempre estuvo con nosotros, porque la criaron de chiquitita, entonces yo voy a hacer la compra, le voy a hacer la venta del inmueble a ella para protegerla y dejar en la casa a esta persona que ya era mayor, como 50 años, pero voy a dejar con esta cláusula de este usufructo que la esposa de él se tenía que quedar hasta que se muriera en esa casa y ahí recién ella podía ya disponer completamente de la casa. Entonces esta señora quería vender la casa a la que era mi jefa, la abogada que yo trabajaba en ese tiempo. Quería vender la casa, entonces necesitaba renunciar a ese derecho real. Podía haber vendido la casa, podía haber vendido la casa con ese derecho real de uso, sí, pero mi jefa no iba a poder vivir en esa casa hasta que la abuelita se muriera. Ella no iba a querer eso, ¿me entiendes? Y entonces esta señora engañó a esta persona y le dijeron que era otra cosa que estaba firmando. Entonces llegué yo nueva también, ya me acuerdo de eso, y hablando con la abuelita me dice, no, si yo vivo en esa casa, dice, hace muchos años, y me contó la historia, po. Mi esposo me la dejó, pero nosotros amamos a esta nieta y todo el cuento. Y yo me había acordado yo había hecho esa renuncia, entonces me había acordado que era para vender la casa después a mi jefa. Entonces empecé a sacar cálculo, dije.
Y le dije, disculpe, pero usted no sabe que usted está renunciando a vivir a esa casa. Me dijo, no, yo vengo a firmar otra cosa. Bueno, obviamente me despidieron del trabajo, lo tengo que reconocer. Me despidieron pero pasó eso, la señora no tenía idea que iba a firmar ese derecho, esa renuncia de ese derecho real de ese usufructo. Si hubiese firmado ese usufructo, esa señora ya hubiese quedado sin casa, quizás donde se hubiese ido. Y a todo esto el notario también estaba de acuerdo con la situación, porque después cuando yo estaba ahí, me acuerdo que iba como en tercer año, me acuerdo de la carrera, el notario llega y lo único que me dice que era una tonta que había arruinado el negocio, lo único que me dice fue eso. Y ahí, bueno, obviamente me despidieron y todo, pero pasan esas cosas, pues, ¿me entienden? Y la señora llevaba su certificado de razón y todo, que estaba apta para firmar cualquier acto o contrato. Entonces no hay que confiarse porque pasan cosas que son ilícitas, pasan cosas que son malas, hay abusos con las personas, sobre todo personas mayores, o hay abusos en la confianza con los padres a veces. Entonces tienen que revisar todo y tienen que estar seguros de que haya consentimiento por ambas partes, que ambas partes estén de acuerdo y tengan el conocimiento del acto que van a celebrar. Pero esa es una historia que me pasó a mí, pues. Y sobre todo que fue mi primera chamba, así que quedé súper decepcionada. ¿Han visto el TikTok mi primera chamba y me mandáis como el condoro? Bueno, eso Pero me de todas pasó. maneras, Eso, usted eso, actuó de forma correcta e íntegra. Eso es lo claro, eso, importante. Así lo dice el despedido. Ante todo, Uf, la ética profesional a futuro. le arruinó la comisión al funcionario. le arruiné la comisión al funcionario, le arruiné el negocio a mi jefa en ese tiempo. Pero eso no solamente antiético, yo creo que eso es antihumano, realmente. Claro, era una abuelita de 80 años, no sé, pero yo decía, ¿dónde la van a mandar a un asilo a morirse esa señora? Y ella me contaba que ella quería que tenía gallina y cosas así, porque en su casa, y decía, por Dios, lo que puede llegar el derecho a hacer cuando se hace mal uso del derecho. Es muy bonito el derecho, pero también se puede hacer mal uso del derecho. Vamos a seguir de largo, no nos vamos a dar el break para que puedan exponer sus compañeras ahora y terminemos la clase, ¿ya? Como es viernes, mis vecinos empezaron con el carrete, así que no nos van a dejar seguir haciendo la clase. Es viernes y el cuerpo lo sabe, profe. Sí, por eso les digo, pues no hagamos break, sigamos de largo, que pongan las compañeritas que van a exponer ahora y ustedes ya quedan liberadas de esta clase de día viernes. ¿Y a quién va a exponer? Yo, profesora Rosina. Ya, Rosina. Profesora, no voy a poner la cámara porque usted sabe que vivo acá en el valle y el internet es malo. Sí, no se preocupe. Ya, para que no se me vaya a cortar. Ya, entonces voy a empezar. Buenas noches, profesora, compañeras presentes. Vamos a dar inicio a la presentación mía que trata sobre el contrato de arriendo. Ya, para realizar el contrato de arriendo debemos dirigirnos a una notaría. Este se visualiza como un instrumento privado, el cual también, si quieren alguna de las partes hacer alguna cláusula especial, puede pasar a ser un instrumento público. Esto se coloca ahí también en la escritura. El arrendatario y el arrendador deben presentar sus cédulas de identidad vigente y deben ser mayores de edad. También se solicitarán los datos generales, como por ejemplo la dirección, estado civil, entre otros. También cabe señalar que es de suma importancia que el arrendador debe presentar algún documento que verifique dominio, que él es el propietario de la propiedad. Esto puede ser a través de una escritura, de la escritura de la propiedad o un certificado de gravamen. Ya, ok. Por otra parte, dentro del contrato debemos especificar también el valor de la propiedad, que esto quedará sujeto, puede ser al reajuste del IPC o a lo que acuerden las partes. ¿Ya?
así como también dentro del contrato debemos estipular el plazo de este contrato, si es por un año o si es renovable automáticamente. También es de suma importancia que muchas veces se nos olvida de ver, el tema de que si la propiedad que estamos arrendando tiene derecho a ser subarrendada, porque muchas veces uno arrienda una propiedad y esto se hace mal uso, que empiezan a subarrendar o a hacer, por ejemplo, algún tipo de expansión en la propiedad, de aumentar a lo mejor algún dormitorio o algo sin pedir permiso a la persona que le está arrendando, que eso yo lo he visto acá con varias personas que a veces arriendan y les pasa esa situación que empiezan a subarrendar o a hacer otras habitaciones y las arriendan. Entonces es importante siempre en el contrato colocar como una pequeña cláusula, aunque eso viene estipulado ahí en el contrato, que es el formato tipo que tienen casi todas las notarías, que no se permite subarrendar, pero siempre hay que estar como con un poquito de ojo en esa parte. También se coloca el mes de garantía y el mes de arriendo, que también se puede especificar ahí si es en efectivo, por transferencia o de la forma que estipulen las partes, o si se está siendo pagado ahí en el momento del acto en efectivo. Por otra parte, también les puedo señalar que los gastos siempre los asume la persona que está arrendando, ¿ya? Después que se realiza ya todo el contrato, se firma y automáticamente se coloca la huella. Me gustaría hacer una acotación que cabe señalar que hoy en día existe una ley que salió en junio del 2022, que es la ley 21.461, que es la Devuélveme mi casa. Que esto gestiona de mayor facilidad que las personas que están arrendando hoy en día no se apropien tanto como se apropiaban anteriormente, que era muy difícil desalojar a los arrendatarios. Al menos esta ley hoy en día permite que sea mucho más factible el desalojo. Por otra parte, quisiera señalar también que existe una página a través de legalchile.cl, que es donde se pueden formular los contratos de arriendo vía online. También podríamos decir que se realizan los contratos de arriendo por esta página y bueno, alguna duda, alguna consulta, estoy llana a responder. Muchas gracias, profesora. Eso fue lo que al menos investigué sobre el contrato de arriendo. Espero que les haya quedado claro. Sí, súper bien. Ahora quiero hacer una acotación. El pago de los costos que conllevan el contrato de arrendamiento, se dice que el arrendador paga, pero en definitiva la ley dice que cualquiera de los dos se puede hacer cargo del pago, ¿ya? Es como una costumbre de que en Chile se paga el arrendatario, pero cualquiera de los dos puede pagar. Pero súper buena su exposición. ¿Quién más sigue? Gracias, profesor. ¿Alguien más tiene dudas? Gracias, compañera, porque tengo que hacer un contrato de arrendamiento dentro de poco. ¿Alguien tiene alguna duda, algo? Yo quiero preguntar algo, así como es que yo mañana también tengo que hacer un contrato de arriendo, por eso. Yo tengo varios contratos, yo soy corredora de propiedades. Piden Si necesitan, tengo Sí, pero- tipos, te lo puedo mandar por correo, si me lo mandas por el WhatsApp del grupo, y yo les mando los que tengo. Piden testigos. Me cambian los datos nomás, y si cualquier duda me avisan. No piden testigos, solamente deben ser ambos mayores de edad, tanto el arrendatario como el arrendador se presenten. Y algunos piden codeudor solidario. Ah, perfecto. Gracias. Claro, o sea, dependiendo algunos ponen cláusula penal también, pues algunos ponen inventario. Yo los hago con inventario y con cláusula penal, o sea, la cláusula penal es que al incumplimiento del pago de arriendo, o si rompen algo de mi casa, yo les voy a pagar, me tienen que pagar 2 millones, por ejemplo, por todo eso. Es una cláusula penal, aparte de las rentas de arrendamiento, en el caso de que nos tengamos que ir a juicio. Si ellos firman, aceptan eso, y eso se incluye el monto. Entonces, lo ideal Claro, también es hay hacer muchos- ese inventario para poner esta cláusula penal. O sea,
yo tengo, no sé, pues yo arrendé mi casa en San Felipe, tenía panel solar, tenía un montón de cosas, la cocina amoblada. Entonces yo saqué un presupuesto más o menos de cuánto costaban esas cosas. Si esas cosas, el pasto, los árboles se deterioraban, yo puse una cláusula penal que ellos me tenían que pagar tanto plata. ¿Me entienden? Y si Ah, claro. incumplen a eso, me tienen que pagar ese dinero, porque está puesto en esa cláusula penal, que es una garantía de Eso es lo conservación. Eso es lo que yo le nombraba, profesora, si alguien quiere agregar alguna cláusula, porque las notarías siempre tienen como un formato tipo, pero si uno Claro. quiere agregarle una cláusula, por decir, tengo 5 lámparas dentro de la propiedad y yo les hago el inventario y resulta que me rompieron una, pero por eso le digo, hay cláusulas que uno puede irla colocando, igual que a veces uno coloca que en caso de, no sé, pues de que en la propiedad se encuentren sustancias ilícitas, no sé, como droga o tráfico, eso no se hace responsable la persona que es el propietario, sino que el que arrienda. Uno puede colocar Exactamente. específicamente cláusulas más, pero estamos hablando más que nada como De hecho, formato tipo. eso que tú dices de las drogas es una causal de término contrato, en muchos casos. Yo tengo una pregunta. ¿Ese documento sería entonces que una escritura pública o un instrumento privado? Es un instrumento privado que uno también lo puede hacer pasar a un instrumento público. Depende si uno quiere que se cumpla alguna cláusula más específica. Profe, ¿usted puede aclarar un poquito más sobre esa diferencia entre documento privado y escritura pública? Sí, miren, lo que pasa es que cuando se hace un contrato de arrendamiento por escritura pública, por instrumento privado, bueno, es el contrato tipo básico, ya que no va a quedar respaldo ni conservación en la notaría sobre dicho contrato. Si usted lo guarda, le va a servir como prueba del incumplimiento. Ahora, si usted hace un instrumento de arrendamiento público, tiene que ser por un inmueble. Y ese inmueble va a producir efectos. O sea, primero estar 5 años en el inmueble, aunque este se venda al inmueble. Entonces produce efectos legales que se pueden inscribir. Esto se da mucho, por ejemplo, en los inmuebles, no sé, por las parcelas. Se inscriben al margen de la escritura original. Entonces queda grabado de cierta forma. Entonces, si el dueño vende esa parcela, tiene la el que está arrendando puede seguir arrendándolo por el plazo de los años que él estipuló, ¿me entiende? Entonces tiene esos efectos que sean por escritura pública. Que tiene que cumplir los plazos, de cierta forma. Y entonces la Que no dama va pueden ser retirados del lugar, pues, o sea, el dueño tiene que respetar ese contrato de arrendamiento. O sea, tiene como mayor validez, más fuerte, más En los respaldado. inmuebles sí, porque como les digo, se inscriben en los conservadores de bienes raíces, se inscriben al margen de la escritura de la propiedad que yo estoy arrendando. Entonces tiene efectos trascendentales o efectos oponibles a terceros en caso de compraventas. Entonces, el Pero es compraventa opcional, el profesora, plazo ese contrato de arrendamiento es opcional a que yo lo pueda elevar a escritura pública o lo puedo dejar como instrumento privado. ¿O es obligatorio que yo lo mande directamente? No, lo quiero como escritura pública. Si usted lo quiere por escritura pública, eso lo tiene que hacer el abogado y tiene que cumplir los requisitos de escritura pública. Ahora, si usted lo quiere elevar a escritura pública, no le va a permitir inscribirlo en el conservador de bienes raíces porque no va a cumplir las solemnidades que necesita una escritura pública. Porque, por ejemplo, una escritura pública en caso de prueba o valor probatorio no se puede reemplazar por otro medio probatorio. Tiene que ser a través de escritura pública si la ley lo pide, ¿me entiende? Entonces, tiene que ser a través de escritura pública, aunque lo eleve a público, solamente le va a quedar la conservación en el caso de que a usted se le pierda ese contrato de arrendamiento. Y usted pueda ir a pedir una copia para ir a un juicio, ¿me entiende? Pero no es oponible a terceras personas, o sea, las personas no van a saber que usted está arrendando un contrato porque usted no lo va a publicar en ninguna parte, o sea, no es oponible a los terceros. Los terceros no tienen por qué saber que usted arrendó esa casa. ¿Me entiende? En cambio, si sale el conservador de bienes raíces y una persona va a comprar esa propiedad, está inscrita al margen esta inscripción. Entonces da la publicidad del bien raíz. ¿Qué hago yo? Digo, oye, voy a comprar esta parcela, pero está arrendada a 20 años.
Yo lo voy a comprar, pero voy a tener que quedarme con esos arrendatarios, al menos que yo pague los perjuicios que dice la cláusula, si yo resaco a estos arrendatarios del bien raíz, al menos que incumplan el contrato, ¿me entienden? Ya. Pero sea, que esa es es la diferencia, y en los efectos es la diferencia. ese es como cuando nosotros lo registramos ante el registro inmobiliario, así, que queda así como con... Y, profesor, una pregunta. Aquí tienen la figura de opción de compra en inmuebles. Sí, sí, pero las hacen los bancos. Hay empresas que hacen las opciones de compra, como los leasing, los bancos, pero que lo hagan por escritura pública, a través de notaría se puede hacer, pero o sea, después tendríamos que demandar el incumplimiento de manera civil, porque por ejemplo, si se lo hace un abogado con opción de compra, ya, y usted da un pie y el resto lo va a pagar en cuota. Pero tendrían que ser, no sé, pues quizás 2 millones de pesos en cuota que se pague, pero si usted va a arrendar una propiedad con opción de compra y va a pagar 150.000 pesos mensuales por 30 años, no sería negocio para el vendedor, pues, ¿me entiende? Entiendo, pero sí está esa figura, porque allá en Venezuela se estira mucho la opción de compra, arrendamiento con opción de compra, donde los arrendatarios arriendan y tienen, como decir, la primera opción para comprar. Claro, ahí se establecen unas cláusulas donde si a determinado tiempo ellos no clasifican, entonces, bueno, ellos pierden la opción. Yo también sabía eso, que el compromiso de compra y venta, o sea, de arriendo es porque tienes la primera prioridad y también debe ser un plazo que uno arriende nomás, pues después ya decide y compra. Pensé que era así. Claro. Exacto. Ajá. Jefe, ¿me escucha? Pero como les digo, esas escrituras son súper riesgosas hacerlas a un abogado, súper riesgosas no es porque no tenga validez, sino que es por el cumplimiento. De por sí lo hacen mucho, hay empresas que se dedican a hacer eso. ¿Por qué? Porque hay dinero de respaldo atrás, po, cauciones, garantías que se pueden respetar. Pero de por sí en las promesas, Por cuando eso se me hace una escucha. promesa de compra-venta, se podría poner ya y con opción de compra, y después cuando él tenga el dinero para comprar la casa como garantía, o sea, como conservación del bien inmueble, de cierta forma como para dejarlo amarrado para que el bien inmueble para que no lo venda otra persona dentro de tanto plazo. Quizá en una promesa se podría Profe, dejar establecido eso. ¿Quién Ah, me ok. habla? la Ingrid, Dígame. hace 2 años atrás, un amigo que es abogado, firmamos un contrato de arriendo con un caballero por la venta de una casa, con compra-venta. ¿Ya? Ya. Pero en este caso, es que el caballero lo estaba en una toma en una localidad cercana y tenían que salir de ahí. El municipio de esa localidad le postuló al subsidio de arriendo y él postuló al subsidio del gobierno por casa usada, ¿Ya? lo cual se un año más aproximadamente a través también de una cooperativa que se llama de vivienda. Se demoró el lapso como de un año en venderse porque nació justo mi hija y se vendió, llegó el pago en la casa. Pero máximo un año que el caballero le pagaron por el sistema público, le pagaron el arriendo y le pagaron la casa. Ya, claro, esos son por subsidio, pero como les digo, está respaldada la compra atrás, pues no es que la persona se vaya a arrepentir después, pues, ¿me entiende? No es como que yo celebro un contrato, no sé, pues, con la señora Sonia y hago una promesa de compra-venta con la señora Sonia y me dice la señora Sonia, yo el 10 de mayo voy a tener el dinero para hacer la compra, resulta que pasa el 10 de mayo y nunca me compró.
incumple el contrato, yo puse una cláusula que si incumplía el contrato me tenía que indemnizar, y no cumple, yo pierdo de haber haber vendido la casa a otra persona, pues, ¿me entiende? Porque, como les digo, esa sería como una opción, o sea, de conservar la casa hasta que la persona tenga el dinero y la compre. En el caso, por ejemplo, de que yo me vaya a arrendar el contrato, o sea, me vaya a arrendar la casa y me vaya a pagar con esas cuotas de arrendamiento, la compra de la casa también, o sea, serían como cosas netamente muy, 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 muy absurdas, porque no serían negocios. Pero en una escritura pública se puede establecer cualquier cosa mientras sea permitido por las partes. O sea, si usted quiere vender una casa y que le paguen a 1000 cuotas de 10 lucas, lo puede hacer, no hay ningún problema. Nadie le va a decir que no. Si ambas partes están de acuerdo. Si ambas partes están de acuerdo, no va a haber ningún problema. Ahora, si es un negocio, obviamente no le serviría, pues sería un pésimo servicio, pésimo negocio ahí. Pero hay promesas claro, porque uno le puede que dan la mitad y en 20 días quizás van a tener la otra mitad y se puede conservar la casa, sí se puede hacer. No hay ningún problema en hacer. Ahora, como les digo, también están estas empresas leasing y todas estas empresas que ellos compran la casa y ustedes le arriendan con opción de compra, porque son las pillerías, como las compras inteligentes. Pero ellos ya compraron la casa a la otra persona, la casa que ustedes querían comprar. Ellos son los intermediarios nomás. Pero ustedes pagan ese arriendo por 10, no sé, por 10 años y el año 12 ustedes tienen que pagar, no sé, la casa les costó 40 millones y pagaron, no sé, arriendos de 500.000 pesos por 10 años y hagamos un ejemplo de que ustedes pagaron 60 millones nomás. Y les quedan 20 millones. Lo que les va a decir la empresa inteligente es ya, los 20 millones me los tienen que pagar en la última cuota, va a ser la última cuota, o si no, la casa no va a ser de ustedes. Pero así actúan esas empresas, igual que los vehículos, las compras inteligentes. Pero yo no recomiendo que que arrienden con opción de compra, o sea, en lo personal no les recomiendo que lo hagan. Es que acá generalmente se da mucho el crédito hipotecario, compra con efectivo y crédito hipotecario. Esa figura se da mucho acá. Por los subsidios del Estado, con las constructoras, o créditos o consumo. Pero el arrendamiento con opción de compra es una pérdida de tiempo, la verdad, de plata, de tiempo, de energía. Ya mire, vamos a terminar a las 9, igual así como vamos a terminar a las 9. Vamos a ver la presentación de la otra compañera, ¿ya? ¿Se puede ver la pantalla? ¿Sí? Ya. Ahora nos va a exponer una compañera sobre la autorización laboral. Hola, buenas noches, queridos compañeros. Habla Ingrid. Y me tocó el tema de autorización notarial laboral en menores de edad. ¿Por qué elegí este tema? Por un solo concepto, que en verano, generalmente los menores de edad, actualmente a donde yo vivo, buscan trabajo para ellos ya en marzo tener su estilo, comprar sus útiles, ayudar a la casa por X motivo. ¿Ya? Le comenté a la profesora que el día miércoles me asistí a una notaría donde me atendió una asistente notarial apática. Ni siquiera me contestó bien. ¿Ya? Y con una compañera que está aquí presente, que trabajó en una notaría, me asesoré con ella, que me ayudó en este trabajo. En este minuto no la tengo, no me recuerdo el nombre, y con lo que me explicó mi compañera, realicé este informe, ¿ya? Los requisitos para un menor de edad. El menor debe tener edad superior a los 15 años y debe ser menor de 18 años. Debe ser autorizado por cualquier parte de sus padres, en efecto, algunos de sus abuelos, o quien acredite la tuición del menor. Esto debe ser acreditado
el parentesco a través de un certificado emitido por el Servicio de Registro Civil e Identificación, en que conste los nombres de los padres o los abuelos o o el que tenga la tuición. Ya, debe presentar un certificado de estudios si terminó el cuarto medio o un certificado regular que acredite que está estudiando. Ya, se advierte al menor no puede desempeñar algunas funciones que estipulan el Código de Trabajo. No podrá firmar ningún contrato perteneciente a algún trabajo que pueda generar daños a su salud y desarrollo del menor. ¿Ya? El valor de la autorización es de aproximadamente 800 pesos, ¿ya? Porque se incluye entre un tipo de declaración jurada y la duración de esta autorización es la duración que depende del trabajo. Que si va que si se toma en cuenta el tipo de labor a realizar y su duración. Eso, profesora. Lo cual no, el menor no está autorizado para firmar, él no puede firmar ante notario. Y ahí está un modelo tipo autorización que la pude tratar de hacer para presentarlo, para como autorizar a mi hijo, porque mi hijo tiene 15 años, el mayor, para trabajar. Ese es, profe. Ya, perfecto. ¿Alguna compañera tiene alguna duda? Sí, dijiste que el menor de edad no firma, entonces, pero sí se necesita la presencia del menor de edad y sus documentos y la firma de los representantes legales, ¿cierto? Sí, sí, cierto. Porque el carnet tiene que llevar el carnet a la notaría, el carnet vigente de las partes a firmar, de la autorización. Ah, ya. Gracias. Ahí aparecen los requisitos, ¿ya? Ahí está el valor y ahí está la autorización. ¿Qué es esto? ¿Un instrumento privado o es un instrumento público? Es un instrumento público. ¿Quién dijo que era un instrumento público? Privado. Yo Privado. diría que privado. Es un instrumento privado, ¿ya? No se confundan con las cosas. Acuérdense que los instrumentos públicos llevan necesariamente solemnidades, requisitos establecidos por la ley. Este no es ningún requisito más que sea autorizado por los padres al menor de edad para que desempeñe ciertas funciones. Es solamente Como el acuerdo eso. de las partes. Como el acuerdo de las partes, profe. No es un acuerdo de las partes. Es una autorización, o sea, yo como mamá le doy permiso a mi hija para que ella vaya a trabajar al packing en enero, febrero y marzo, a tal packing. ¿Por qué? Ah, ya, Porque es estaba una pensando protección para en la el salida del packing en país. este Estaba caso. pensando en la salida del país, sorry. ¿Por qué? Porque es una protección para el packing de que el niño esté autorizado, porque si no ellos lo van a multar. ¿Me entienden? Pero eso sería. ¿Quién más va a exponer hoy día? Súper buena la exposición. Muchas gracias, Ingrid. De nada, profesora. Y disculpe si no se escucha bien, que no estoy en mi casa. No se preocupe, súper bien. Las dos han estado súper bien. ¿Quién más va a exponer? ¿Quién más exponía hoy o eran las dos? Había una tercera No, persona. éramos las dos nomás, profesora. ¿Eran las dos? Sí. Ya, voy a pasar la lista porque no la he pasado y terminamos. Había una compañera que le preguntó de un tema para hoy que ella averiguara. Sí, pues sí, yo me acuerdo que había otra persona que iba a Ayer. averiguar hoy día. Pero no habló, no dijo nada. Ya. Ya, pero no se preocupen, pasemos la lista.
Ya. ¿Está la Blanca? Presente. Débora, Ada, Egli, la Elizabeth, Presente. la Ingrid, Profe, yo estoy aquí, Egle. Egle, la Celia, la Rosina, el Matías no está. Presente justificado. Evangelina está. Sí, presente. Siboney. No está. Betchabet, Sí, presente. Sonia. Sonia está. La señora Presente. Sandra. ¿La señora Sandra no está? La Bernardita está presente justificada. Jennifer, Presente. Guadalupe, Presente. presente. Vanessa, es un robot la Guadalupe hoy día. Vanessa está. La señora Luz. ¿No está la señora Luz? No, no está. ¿Cuánto habemos? 13. A ver, está la señora Sonia. Betsabe. La Guadalupe, la Ada, la Ingrid. Sione, Rosina, Rocío. Jennifer. A la Betsabe la vi. A la Betsabe. Ya. Ya estamos listos. Entonces, las próximas semanas, el día lunes tenemos la evaluación. A El las martes, 9 de la ¿no? noche se va a activar. Cualquier duda las pueden hacer el día lunes. Así que no va a haber ningún problema en que puedan preguntar antes de que empecemos ya con la firma electrónica. Nos queda Profe, poquito ¿el lunes o tiempo. el martes? Usted El había dicho el martes. martes. Sí, Ah, sí, lo que Martes pasa y es jueves. que... Martes y Sí, jueves. sí, lo que pasa es que me confundo con el otro curso, disculpen. Ah, no nos asuste. Déjenme ver el calendario, chicas. Ya, mire, unos que poquito, ya tenemos la prueba el día 23. El día 23 y el día 26 vamos a pasar lo que es la firma electrónica, que es un tema corto. Y el día 30 vamos a hacer la prueba de la firma electrónica. Y el día 2 ustedes comienzan con el módulo 2 y la profe nueva. Las personas que me deben prueba me las tienen que dar esta semana, sí o sí. Yo creo que tendría que ser el viernes 26, las pruebas recuperativas. Profe, ¿son 10 preguntas igual? En estas pruebas son 10 preguntas, las pruebas que vienen son más preguntas, creo que son como 15 o 20 preguntas entre desarrollo, alternativa y verdadero y falso. ¿Por qué? Porque entra más materia que esta. ¿Cuándo va a ser el examen, profe? martes. El próximo. El martes 23 tenemos el de la notaría, que tendríamos que haberlo hecho el martes pasado. Ajá, el 2, el punto 2. Y el martes 30 vamos a tener el examen de la firma electrónica. ¿Escuchan el reggaetón acá en mi población? No. ¿No nos escuchan? Súper fuerte, súper motivados los vecinos. Pasan, no se pasan.
Me dan ganas de contaminarme ahí de viernes. Pero mañana trabajo, así que. No, yo no escucho reggaetón. ¿No escuchan? Yo no escucho. Menos mal. Ya, No, entonces, del punto 2 hasta Todo lo que es no, la notaría, todo lo que es la notaría entra en la prueba del día martes y todo lo que es la firma electrónica entra en la prueba del martes 30. Y ahí terminan conmigo y después entran con la próxima profesora. ah, Y ya ahí allí no la voy a ver en sería 2 semanas. asistente de abogado, ¿no? Después empezamos con instrumento público y después empezamos con los libros registrales de la notaría y el día, creo que el 26. Hoy día hoy día trabajé todo el día en Promundo, organizando el tema de este curso. El día 23 de mayo nosotros vamos a comenzar con instrumentos públicos. Introducción, tipos de instrumentos públicos. Ese sería el módulo 3. ¿Y hay alguna diferencia entre escritura pública e instrumento público? Ahí vamos a aprender. Buenas noches. Buenas Llegando, noches. llegando del trabajo, profe. Disculpe el retardo. Ya, nosotros vamos a terminar el curso de asistente de notaría el 27 de junio. Y el mismo 27 de junio vamos a comenzar con una introducción de lo que es el curso de asistente de abogado. Que vamos a ver derecho propiamente tal en el curso de asistente de abogado. ¿Ok? Sí. sí, Las pruebas del módulo 2 se las doy la clase del 30, ¿ya? Para que ustedes tengan fecha del módulo, de las 3 pruebas que van a ver en el módulo 2. 4 pruebas en el módulo 2. Igual la evaluación es inmediata, como la anterior. No. Esta evaluación es inmediata, la de hoy día, las 2 que quedan y las otras son de desarrollo. Y creo que tienen No, pero 15 o 20 preguntas. me refiero a una vez que yo termino y le doy culminar y me sale la nota de una vez. ¿No? Eso es lo que pregunto. Sí, no le va a salir porque se revisan, son de desarrollo. Profesora, No se revisan pero por sistema. 120 preguntas, ¿pero en qué tiempo? No, 12. 12 a 20 Ah, preguntas. le entendí 120. Yo le dije, ¿será que me va a dar todo el día para responder? No, de 12 a 20 preguntas más o menos son las otras porque es más materia, ¿ya? Ya. Porque este curso dura 3 meses solamente. Este curso de asistente de notaría. Entonces Ya. hay que ponerse las pilas con cuanto a que va a ser más materia, obviamente, y al ser más materia tengo que hacer más preguntas porque si se equivocan se van a sacar puros rojos, po. Ya va. Profesora, esta que viene entonces 12 preguntas. Esta del martes que viene. Esta que De viene 12 a 20. son 10 preguntas. Estas dos Y que la vienen, la del 20, la 23 y la del 30, 10 preguntas. Las otras vienen con más preguntas. al otro módulo. El otro módulo, el módulo 2 y el módulo 3 vienen con hartas preguntas. el módulo 2, el tiempo es el mismo, ¿cierto? 90 minutos, sí. Hora y media. La otra es de Maya también, ¿o no? Todas son de 90 minutos y todas son de 24 horas. La señora Luz la voy a dejar presente, sí, bueno. Y a Gracias, mis profe. estimadísimas las voy a dejar. Que estén muy bien. Nos Chao, vemos el profe. día martes. Buenas Buen noches. fin de Hasta el martes a todos. Estuvo Chao, Feliz buen fin de fin de bueno. semana. semana. Nos vemos el martes, profesora. Hasta luego. Chao.
Chao, chao, que estén bien. Chao. Buenas noches. Buenas Buenas noches, buenas noches a noches. todas.